Buenas tardes. En primer lugar me presento. Mi nombre es Claudio Carnuccio. Congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Bueno, le traigo una palabra para compartir hoy. Está en el libro de los Hechos. Y antes de compartirla, voy a aclarar algo. Esta palabra se refiere a uno de los lugares que visitó el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Para hacer una pequeña semblanza de Pablo, Pablo era nacido judío, raíces judías, la religión judía, tenía la ciudadanía romana que se le daba a ciertos personajes con cierta importancia dentro del gobierno o dentro de las actividades romanas. Y a su vez fue educado en Grecia, que era la cuna de la civilización en ese momento. O sea que era una persona dotada de ciertos conocimientos, cierta importancia y, como decirlo, pases para moverse en todo el Imperio Romano. Bien, en una de su viaje misionero tuvo que hacer una parada en Atenas. Ahí viene el texto. El texto se encuentra en Hechos, capítulo 17, del versículo 22 al 31. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos y de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta aquí la palabra. Bueno, a mí me encanta leer las cartas de Pablo y todo lo que Pablo hizo en su andar como misionero. ¿Por qué? Porque él tiene una forma de hablar, de expresar y de moverse en diferentes círculos para presentar al Señor de todas las maneras. Y aquí a los atenienses, a los griegos, le tocó su punto débil. ¿Cuál es? En esa época, en la civilización griega, estaban todos muy ávidos de conocimiento, de sabiduría, filosofía, de todo lo que se trataba con el orden de la vida y los pensamientos. Era una civilización muy avanzada en lo que es pensamiento y filosofías y doctrinas. Entonces todo lo nuevo los querían escuchar, querían indagar. Y bueno, les llamó la atención la palabra de Pablo. Y Pablo le demuestra en su santuario. Primero vamos a explicar lo que es el areópago. Areópago, que es una palabra griega que quiere decir monte de Ares. Ares, un dios de la guerra griego. En este lugar era un lugar donde estaban las personas, era la cámara municipal, o sea, las personas de alto rango de la ciudad. Ahí entró Pablo, lo llevaron hasta ahí para explicarle por qué, de qué estaba hablando, porque él estaba predicando en las plazas y en las sinagogas a los piadosos, sobre la palabra de Dios, por supuesto, sobre Jesús. Entonces lo llevaron ahí. Y Pablo, muy hábil, mirando en sus santuarios, conociendo sus dioses, vio en un altar una inscripción que decía: al Dios no conocido.
Los griegos, como muchos pueblos de esa época, ponían un altar a los dioses que no conocían aún, porque tenían miedo que si se olvidaban de adorar a algún dios que por ignorancia no sabía cuál era, tenían miedo que lo castigara. A ese punto eran religiosos, ya tenían miedo de eso. Entonces tenían un espacio para el Dios no conocido aún. Y bueno, Pablo le dijo que ese Dios que no conocen es el Dios de Todopoderoso, el Dios que él está predicando. Y para hacerlo simple, en lo que el que Pablo quería explicarle es, aunque ustedes no lo sepan, ese Dios que no conocen y que veneran es el Dios de todos nosotros. Eh, Ellos pueden conocer a ese Dios viendo alrededor suyo los milagros que hizo la naturaleza, el amanecer, el anochecer, las plantas, los animales, cada una de las cosas vivas que hay en la tierra que hizo el Señor. Y cuando en una parte del texto dice, y está tan cerca del hombre que se puede palpar, porque Dios no es un Dios de piedra, de oro o de plata, o a una imagen esculpida por el hombre, como lo dice también en otro de los textos, en otro de los pasajes de aquí. Es un Dios viviente que predicamos nosotros, un Dios vivo, es un Dios que resucitó de los muertos y está entre nosotros. Está a la derecha de Dios Padre y nos espera en su trono. Y ese Dios verdadero, ese Dios desconocido, pero verdadero, para que realmente lo puedan conocer, tienen que recibir a Jesús en su corazón. Porque de oídas lo están escuchando, están hablando de Él, pero no lo pueden recibir. Vamos a pasarlo al día de hoy, porque a mí me encanta cuando la palabra se ve en el día, reflejada en cada día. ¿Cuántas personas conocemos que son de buen actuar, buenas de corazón? Esas personas que en su vida tienen buen hablar, son de buen testimonio, sin haber recibido a Jesús en su corazón. Pero todavía le falta eso, recibir a Jesús en su corazón, para ser completos. A veces uno dice, no, porque yo hago esto, hago el bien, porque por la conversión de energía, si doy bien, recibo bien, si hago mal, recibo mal, por las compensaciones de energía, o no sé cuántas otras cosas. No es así. Nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo, no ser más idólatras. No tenemos que idolatrar ni figuras hechas de mármol, piedra, oro, plata, yeso, nada. Nuestro Dios es vivo, es actual, está en cada oración, está en cada palabra, está en cada congregación. El Espíritu Santo se mueve entre nosotros y tenemos que sentir su presencia, tan cerca que la podemos palpar, que está al lado nuestro, que en cada actitud, en cada acción que hacemos en nuestra vida, está Él. No nos tenemos que olvidar de dónde nos sacó, de dónde estuvo con nosotros, en las malas y en las no tan malas, cuando lloramos, cuando nos reímos, pero siempre Jesús está al lado nuestro, para consolarnos, para disfrutar la alegría y para estar en las tristezas. No debemos pensar que la divinidad son semejantes a algún pensamiento humano, que puede ser que tenga barba, sea blanco, negro, lo que fuese. La divinidad es semejante a cada uno de nosotros, en lo espiritual. Somos linaje escogido, hecho de su propia sangre. Así que es una responsabilidad el transmitir su palabra también. Esta palabra me llegó mucho por el hecho de que nos dice, hay una parte de un versículo que dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea que nos dejó pasar lo ignorante, o lo de ser tibios, de alejarnos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya es hora, nos tenemos que arrepentir, tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón y producirse el cambio necesario para seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya se acabó el tiempo. No hay más tiempo para esperar, no hay más tiempo para dar vueltas. No, que sí, mañana. No, es hoy. Hay que recibir a Jesús, seguir el Evangelio y producir ese cambio necesario, profundo y sincero, que tenemos que hacer para seguir a ese camino que nos lleva a la vida eterna. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberlo levantado de los muertos. Amados,
En este pequeño texto, el Señor, a través de Pablo, nos dice que Él está cerca, lo podemos palpar, que somos linaje escogido, fuimos hechos para disfrutar las cosas que Él nos ha dado en la tierra, que ya no tenemos más tiempo, tenemos que arrepentirnos, que nos da la oportunidad de arrepentirnos y recibir a Jesús en nuestro corazón. Y nos está avisando que hay un día que ya está fijo que va a ser el juicio para venir a buscarnos. No perdamos más tiempo y dejemos de ser tibios. Tomemos la decisión de seguir a Cristo. Este es el momento. Si alguno de los que está escuchando quisiera recibir a Cristo en su corazón y realmente y sinceramente sabe que tiene la posibilidad de hacer un cambio en su vida y lo quiere hacer a partir de este momento, que me acompañe en esta breve oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Queridos hermanos, amigos, conocidos, gente que está escuchando este video, no pierda más tiempo. Jesús viene pronto. Es el momento para volverse a Cristo, arrepentirse y estar en el buen camino. No perdamos más tiempo por cosas de este mundo. Busquemos los tesoros eternos. Busquemos la vida eterna. Que tengan un muy bendecido día, buena semana y hasta el próximo video.